Hace unos días me encontraba yo en un congreso interno de la Universidad del Quindío donde pudimos expresar varias ideas y preguntarle a ingenieros ya graduados respecto a cosas que se nos ocurrían. Y uno de los temas más recurrentes dentro de esta charla fue la inteligencia artificial. Se preguntó por varias cosas, pues contamos con ingenieros que están trabajando en el aeropuerto, en el nuevo aeropuerto de Lima, Perú. Contamos con ingenieros que trabajan para empresas como Motorola y tenemos ingenieros en muchas ramas, filiales diferentes, pero en todas las ramas y filiales siempre había esa constante, esas preguntas: ¿qué puede pasar si? ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial aquí? ¿Cómo ustedes piensan hacer esto con IA? ¿Qué tal es la IA para esto? Bla, 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 bla. Tal vez suene algo bastante gracioso, pero hay que tener en cuenta que aunque nosotros lo hacíamos por curiosidad, nosotros tenemos un sesgo respecto a las inteligencias artificiales y las nombramos como si fuera como, como nos dijo un profesor en algún momento, la segunda venida de Jesucristo. Y sí, muy probablemente sea algo que revolucione, aunque históricamente las inteligencias artificiales ya se encuentran con nosotros desde hace mucho tiempo. En este año y el año pasado, debido a la incorporación de software como ChatGPT, como la inteligencia artificial de Bing, de Google, Alexa, pues estamos en un boom a nivel social donde creemos que las inteligencias artificiales son lo mejor, lo mejor, lo mejor que hay. Y aunque realmente es bastante ambiguo el pensamiento respecto a las inteligencias artificiales, dependiendo de quién le preguntes, hay que tener en cuenta que si lo analizamos a profundidad, no es tanto así. Muy probablemente para todos los que en este momento están escuchando esta charla, las inteligencias artificiales generen una emoción y a su vez preocupación muy grande. Y yo tal vez lo estoy comentando de manera muy negativa, pero ya les vamos a comentar por qué. Las inteligencias artificiales representan un gran riesgo para los seres humanos, ya que pueden reemplazarlos en trabajos sencillos o no tan sencillos, dependiendo de la magnitud con la que se programa la inteligencia artificial, generando un desnivel mucho más amplio a nivel económico entre las poblaciones y sociedades, y a su vez pueden ser, entre comillas, peligrosas porque pueden llegar a generar sesgos morales si no se entrenan correctamente. ¿Qué, qué es lo gracioso de esto? Este comentario que estoy haciendo lo saqué directamente de una pregunta que le hice a ChatGPT donde digo, ¿cuáles son los mayores riesgos de que las inteligencias artificiales se desarrollen? Y bueno, ya teniendo en cuenta que las inteligencias artificiales pueden expresarse como se expresaría un ser humano, porque esto, si yo no les hubiera comentado que se lo saqué a una inteligencia artificial, no lo hubieran creído, pues ya nos va dando un cierto indicio o pista de cómo es que realmente deberíamos ver las inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales sí sirven, sí, no hay que decir que no, pero digamos que tú eres un estudiante de quinto o sexto grado donde tienes que llevarle a un profesor un ensayo sobre la Revolución Francesa donde pues la verdad no te importa mucho, o a llevar un cuento inventado respecto a algo para una clase, para ti va a estar mejor. Y tú vas a ir y vas a ponerle a ChatGPT o a Bing, es que quiero que me hagas un ensayo de tantas palabras o un cuento que contenga esto y lo copias. En ese momento vas a creer que te tienen que dar el Nobel de literatura y que la herramienta es lo mejor. Y muy a profundidad, sí, sí hay que darle mérito y deberías tener razón. Pero si de verdad quieres rasar otras ramas del conocimiento e ir más a profundidad, no va a pasar. Por ejemplo, recuerdo mucho que a la hora de analizar este tema, se le preguntó a una inteligencia artificial que, que por favor nos hiciera un ensayo de una cantidad de X de palabras donde nos defendiera la tesis que teníamos, que era ir en contra de las inteligencias artificiales de arte, porque son malas. Nos sacó un texto grande, bastante extenso, donde comentaba y que nos diera ejemplos. Entonces,
Lo primero que nos llamó la atención respecto a esto es que nos decía, el arte es una expresión, una expresión humana, urbana no, perdón, humana. Entonces nosotros analizamos esto y bueno, como digo, para grandes rasgos, de pronto para un profesor que va a calificar una tarea de una persona, pues listo, digamos que si es de colegio, bueno, no hay problema. Pero si nosotros analizamos esto a profundidad, el arte no puede ser una expresión humana. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vemos a las nubes, si las nubes tienen una forma bastante curiosa y para nosotros es arte, porque es más que un- una creación humana, es una percepción humana, que es muy diferente y que probablemente para las personas que estén viendo esto, que estén escuchando, no le parezca algo tan exageradamente grande, pero entre percepción y creación hay un abismo muy grande de conocimientos y de teoría. Si nosotros vemos unas nubes y son lo suficientemente carismáticas, bonitas o emocionantes o nos generan unos sentimientos a nosotros, pues podemos ver que realmente no es una expresión, porque yo no estoy haciendo las nubes, ningún humano crea las nubes. Si yo veo una obra de arte hecha por un mono, que es algo que ya ha pasado en la historia, se pone un mono a dibujar, el mono hace una monería. eh, entonces cuando un crítico analice esa obra de arte y se diga que es de un mono, entonces ya deja de ser de arte. No es tanto así. La inteligencia artificial, si nos soluciona y nos ayuda a nosotros en muchas cosas de nuestro día a día. Los algoritmos, tanto las recomendaciones, por ejemplo, de las aplicaciones como Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, sea cual sea la plataforma de streaming que ustedes consuman, están entrenados por inteligencia artificial para que pues aprendan a recomendar cosas más filiales a lo que es nuestros gustos. Las cosas no, o sea, yendo ya como para el lado de cómo podemos concluir si la inteligencia artificial es la segunda llegada de Dios, como se dice, como se compara, porque pues está muy glorificada. Si ponemos y reiteramos el mismo ejemplo de dime un ensayo con esto, o dime por qué, o haz esto en contra de esto, o dime qué razones hay para esto, nos damos cuenta que realmente hay que revisar mucho. Revisar, por ejemplo, si yo pido que me haga un ensayo, yo lo puedo hacer en inteligencia artificial. Le pregunto, ¿hago un ensayo respecto a ese tema? Pero yo después tengo que sentarme a revisar qué fue lo que hizo esa IA. Y teniendo en cuenta que se expresa como nosotros, pues surge la pregunta, si yo me tengo que sentar a revisar algo que se supone que hace otra persona o una máquina, y tengo que sacar el tiempo para poder revisar qué es lo que digo y si está bien, ¿de qué me sirve yo utilizarla? Es lo mismo que yo la haga desde el principio y si tengo que corregirle cosas, pues lo hago a mi manera y termino haciendo las cosas como son. Esto nos lleva a decir que, no a pensar más que decir, que las inteligencias artificiales van a ser un componente muy importante en la vida del ser humano, pero que, como nos ha enseñado la ciencia ficción, todavía estamos muy lejos. Y hablando ya, por ejemplo, de los sesgos eh, emocionales o apreciativos que puede llegar a tener una inteligencia artificial si se entrena mal, pues realmente las inteligencias artificiales por lo general son muy neutrales cuando no hay necesidad de serlo para ciertos temas. Tienen muchos temas censurados, tienen información incompleta, o sea, no hay que desmeritar el trabajo de las inteligencias artificiales, pero también hay que tener en cuenta que todos estos prejuicios o tabús que se están haciendo alrededor de las inteligencias artificiales, pues son solo tabús y la invitación de esta conferencia es que evalúen nuevamente para ustedes cuál es la definición de un ser humano y de la importancia dentro de la sociedad. Y en base a eso puedan reflexionar respecto a cómo las guías pueden incorporarse a la vida del ser humano y no reemplazar al ser humano. Muchas gracias.